7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Como lo anunciamos, saludamos ya con nuestro primer invitado que nos acompaña de forma telemática, Jorge Núñez, antropólogo, cofundador de Kaleidos y codirector del Observatorio de las Prisiones. Nuevos enfrentamientos entre internos se reportan la madrugada de este martes 18 de abril en la penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil. Se trata de los mismos que se produce en los pabellones en los que el viernes anterior ya hubo disturbios que dejaron 12 internos asesinados. Esto es lo que se conoce hasta el momento. Se trata de los pabellones 3, 5, 8 y 9. De acuerdo a las autoridades, nuevamente se trata de una disputa entre bandas. Ayer o el fin de semana también se conoció de incidentes en el centro de detención de Loja. La semana pasada, pues es de conocimiento público la balacera que ocurrió en la penitenciaría Litoral que generó pánico, en fin. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo interpretar este nuevo episodio de la crisis carcelaria que ahora involucra a la penitenciaría del Litoral y que ya se lleva hasta el momento 12 privados de libertad asesinados? Licenia, Alexis, qué gusto. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo interpretarlo? Bueno, con mucha preocupación. Lo que vemos es que las masacres se han convertido en un mecanismo de gestión penitenciaria del gobierno. Básicamente el número, la frecuencia, la intensidad y cómo están relacionadas con lo que pasa en el exterior nos hace pensar desde el observatorio y desde Kaleidos que simplemente el gobierno no tiene ninguna intención de solucionar el problema. Nosotros hemos venido desde el primer diagnóstico que publicó Kaleidos, pidiendo que la policía salga de las prisiones, pidiendo que se acabe con la herramienta de inteligencia policial que se usa y que es la que administra los privilegios dentro de las cárceles y que tiene básicamente como rehenes a la gran mayoría de la población penitenciaria. Hemos pedido que hablemos y abramos mesas de diálogo para hablar desde los derechos humanos, de cuáles son los procesos de transición de la gente que se encuentra en este momento secuestrada por bandas penitenciarias dentro de las cárceles, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que vemos es lo contrario y que las decisiones van en la dirección contraria, ¿no es cierto? La dirección contraria siendo salidas al estilo Bukele, que no es otra cosa que básicamente hacer del punitivismo y hacer de la violación de derechos humanos un espectáculo para redes sociales. Buenos días, Jorge, qué gusto saludarle. A ver, coincidiendo con todo su diagnóstico, ahí hay, digamos, algunas cosas que me vienen a la cabeza a propósito de algunos comentarios de estos días que quisiera su aclaración, que además es la persona que conoce y estudia sobre esta materia. ¿Hay alguna prohibición, hay alguna, digamos, normativa legal que prohíba que la policía y el ejército puedan intervenir en los centros penitenciarios, como lo afirmó en estos días una persona en redes sociales, diciendo que hubo un gobierno que elaboró, llevó adelante una reforma legal para prohibir que policía y militares intervengan? Primero eso, ¿por qué le pregunto esto? Porque he visto incluso a Fausto Cobo trepado en una pala metiéndose a una cárcel. Entonces quiero saber si es que pueden o no pueden las fuerzas públicas de este país intervenir cuando ocurren estas cosas. Después, yo le quería preguntar por qué no paran, pero usted ya me respondió. El gobierno no quiere que esto pare. ¿Cuántas veces, cuando han ocurrido estas masacres, el presidente Lazo, parado frente a las LED del ECU 911 o de las mismas cárceles, nos ha dicho, ya estamos colocando más cámaras, más filtros, no sé qué, y finalmente no terminan colocando nada, ni instalando ningún equipo? ¿Es porque simplemente no les interesa, Jorge? Creo que el gobierno, primero le respondo a la pregunta sobre la ley. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado. La ley lo que manda es a las fuerzas de seguridad precautelar la vida y la inviolabilidad del derecho a la vida de las personas privadas de libertad. Entonces, eso está sobre toda otra normativa. Lo que hemos visto frecuentemente en las masacres es que el Estado deja que muera la gente. Las alertas existen. Nosotros recibimos una alerta en el observatorio ayer a las 2:30 de la mañana hasta procesar todos los datos y cumplir con los protocolos que tenemos con CDH Guayaquil, que es una organización que trabaja 40 años en derechos humanos, con el Comité de Familiares de Prisioneros y toda la instrumental que usted tiene en la plataforma del observatorio. Nosotros anunciamos que se estaba dando otra masacre a las 2:50 de la mañana, creo. Entonces,
Más bien lo que vemos es que estos tipos de pronunciamientos son justificativos de la inacción. Pero ¿cómo entender la inacción? Y a mí lo que me parece es que el actual gobierno eh, configura una ecuación perversa que mezcla ineptitud, crueldad y cinismo. Todo el tiempo y con todas las masacres. Y yo creo que tiene un gran problema y obviamente es que nadie quiere trabajar para el gobierno en temas de seguridad. Pero el problema no empezó ahí, el problema empezó, si uno quiere poner específicamente momentos, por ejemplo, cuando la actual autoridad del SNAI, que en ese momento era viceministro de Seguridad, recuerdo, de María Paula Romo, dividieron ya lo que es la seguridad y la política. Y cada vez lo que veo es que se justifica desde distintas voces que se separe la seguridad y la política, pero la seguridad nunca puede estar en un estado democrático manejada autónomamente por los aparatos represivos del Estado. Eso no es conveniente porque esas son instituciones que operan bajo horizontes de acción que tienden a ser antidemocráticos, tienden a ser jerárquicos. Entonces, lo que me parece es que el Estado ha caído en una suerte de inercia con las masacres y el otro gran problema que yo veo es que hay un isomorfismo absoluto entre lo que está pasando con las bandas penitenciarias y lo que está pasando con los partidos políticos y lo que está pasando en distintas instituciones. Entonces, en este momento ¿qué significa es casi eso, transversa. Isomorfismo. Que básicamente parecen espejos, ¿no? O sea, usted lo que tiene es la política se ha convertido en la posibilidad de aniquilar cualquier expectativa del adversario político. Digamos, las bandas están operando bajo esa lógica. Esa lógica se construye a partir del ingreso de la inteligencia policial en cárceles para subir los incrementos de cocaína en el mercado internacional. Lo que usted puede ver, básicamente, son dos mensajes completamente contradictorios desde la presidencia y desde la Policía Nacional. Para la presidencia, supuestamente la violencia inicia porque ya no hay tanta droga. Entonces, el incremento de las incautaciones hace que la oferta de droga haya bajado. Para la Policía Nacional, en cambio, tiene que ver con una sobreoferta de droga. En las dos, lo que no están tomando en consideración es que la relación entre la oferta y la demanda de drogas y el trabajo logístico que hace el país, como dentro de la economía política del narcotráfico, ha estado mediado por el Estado. Y el Estado ha cometido graves errores, ¿no es cierto? Y de los cuales estamos pagando las consecuencias, como reclutar bandas para que le dé información y esas bandas tener ciertos privilegios. Eso es lo que ocurre en las prisiones, entonces. Como lo que dijo el otro día a propósito del tema Esmeraldas, Guillermo Lasso, que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Dijo, vamos a trabajar con los tiguerones, dijo. Y es una declaración que parece que pasó desapercibida. Es como, ¿y para qué están tus sistemas de inteligencia? O sea, deberías trabajar con ellos, pues. Pero exactamente, el gobierno cae en estas absurdas intentos de negociación, que no es otra cosa de comprar seguridad o comprar tranquilidad. En cárcel se ha intentado. Nosotros hemos tenido reuniones desde 2019 alertando que este tipo de paz caliente que intenta imponer la policía no es la adecuada, que hay una contradicción absoluta en usar a las personas que viven del mercado de las drogas para terminar con el mercado de las drogas, porque genera un tipo de competencia, genera un tipo de mercado en donde básicamente el fin para uno ganar poder tiene que autodestruirse. Y a eso es a lo que me refiero con el isomorfismo entre la política y las masacres carcelarias. Hay una suerte de inmolación de todos. Todos están destruyendo el espacio en donde existen. Ahora, Jorge, usted mencionaba que para el presidente dice que ya los problemas son porque ya no hay droga, ¿no? Que ya han logrado decomisar 400 toneladas de droga. La policía dice que hay una sobreoferta de droga. Y yo me pregunto, usted que hace un monitoreo del tema de las cárceles, ¿cuántos detenidos, jefes de bandas narcodelictivas están presos? De los grandes jefes del narco están presos. Porque si estamos hablando de 400 toneladas que dice el presidente que se han decomisado y que por eso es esta reacción enfurecida de los delincuentes en contra de su gobierno, etcétera, 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 yo me pregunto cuántos jefes, altos jefes de las bandas están detenidos.
No me atrevería a darle un número exacto, pero lo que sí le puedo decir es que si usted ve la proliferación de nombres de supuestos jefes de banda, y todas estas intentos por tratar de explicar este tipo de organizaciones, por lo general siempre lo que están tratando de explicarnos es una corporación. Cuando estos son redes que están articuladas en distintos niveles internacionales, locales, nacionales, y que sus lealtades varían completamente. Entonces uno puede ver en las masacres, realmente es la incapacidad de entender el problema y la incapacidad de entender que el Estado está generando el problema desde mi punto de vista. Entonces usted puede tener a todos los jefes de banda dentro de la cárcel y lo único que hace es que las bandas ganen más poder dentro de la cárcel, porque lo que no estamos discutiendo es qué personas tenemos dentro de la cárcel. Y dentro de la cárcel lo que tenemos son jóvenes entre 18 y 29 años en un 45%. Y lo que tenemos es gente que no ha terminado la primaria. Y lo que tenemos es ninguna posibilidad de transición del confinamiento hacia la vida diaria. Y lo que más vemos, y esto también lo alertamos hace, creo que la primera vez que ustedes me entrevistaron, es cómo se iba a expandir la frontera carcelaria, cómo las ciudades iban a empezar a administrar como cárceles. Y esto hay que agravarle algo que no habíamos visto antes, pero que empezamos a monitorear en los últimos meses, y es el protagonismo de Fuerzas Armadas y algunas declaraciones harto preocupantes de las autoridades, en donde dicen que van a usar armamento letal, que esto es una guerra, y este lenguaje bélico, lo único que va a conseguir es eso, lo que están anunciando, una guerra. Es decir, aparatos de seguridad del Estado bombardeando o atacando a la ciudadanía. ¿Cómo van a identificar, ¿no es cierto?, en lugares como Guayaquil, en lugares como Esmeraldas o en el mismo Quito, quiénes son partes de las bandas y quiénes no? Cuando ellos saben que las estructuras criminales han adquirido ciertos niveles de soberanía criminal por la ausencia del Estado. Entonces, realmente la solución no está en... uno no invade un lugar para imponer soberanía. Y están llevando guerra a lugares donde no deben llegar guerra y están poniendo a la ciudadanía en una guerra cruzada entre bandas en donde la participación del Estado es preponderante. Jorge, a propósito de los eventos, lamentables eventos trágicos de la semana anterior, los dos ataques en los puertos de Esmeraldas y de Pozorja, digamos, yo fui reiterativo durante toda la semana anterior en el comentario, porque en contrapartida de ver grupos armados ilegales que llegan en lanchas con ametralladoras, con armas recortadas, qué sé yo no tengo idea de nunca en mi vida he manejado un arma, pero les ves completamente equipados, ¿no? Y en lanchas con motores rápidos, etcétera, y en el otro lado ves una policía que cuando sale a patrullar tiene que empujar sus carros. Y tienes un gobierno que vendió a través del marketing la entrega de 400 vehículos repotenciados, que no eran más que patrulleros viejos, obsoletos, recién pintados. Entonces, si eso es lo que utilizamos para patrullar las calles en donde pretendes como Estado dar seguridad a los ciudadanos, yo quisiera entender cómo es la vida dentro de las cárceles. Esas personas que, como bien decía nuestro invitado, su seguridad, su vida está a cargo del Estado. ¿En qué condiciones viven? Y hablo de alimentación, salubridad y, vámonos, también seguridad. ¿Hay o no hay inhibidores de celular, por ejemplo? Cuando hemos visto que muchas de las órdenes de lo que ocurre por fuera salen desde las prisiones. Entonces, ¿cuál es la situación dentro de las cárceles si vemos que hacia afuera hay una policía que empuja a los patrulleros para combatir la inseguridad? Muchas gracias por la pregunta. Yo les invito a ver la página del observatorio. En el observatorio lo que hemos tratado precisamente es de contextualizar la historia de las cárceles en el Ecuador. Ustedes tienen ahí un documental sobre el archivo del penal García Moreno. Nosotros cuando realizamos ese documental en 2014, le anunciamos a la entonces ministra de que el archivo del penal García Moreno era el futuro de las cárceles que se habían construido, no el pasado, y que debería ser preservado. Lamentablemente lo volvieron a perder. Pero también tiene usted una serie de entrevistas con los familiares del Comité por la Justicia en Cárceles, que lo que nos va a mostrar es
básicamente cómo las masacres están destrozando el tejido social. Yo creo que la gran pregunta que nos debemos hacer cuando vemos las imágenes, sobre todo de las imágenes que son espeluznantes, que es de una brutalidad absoluta, de una lancha llegando a un lugar de expendio de pescado a masacrar a gente. La pregunta, desde la antropología al menos, es cómo llegaron esas personas a estar ahí con esas armas y con esa intención de aniquilar a gente. ¿Cuáles son las condiciones para que eso haya pasado ahora y no antes? Y creo que también debemos dejar, y en el campo político, de lanzar acusaciones mutuas. Yo he visto unas interpretaciones que son espeluznantes, tan espeluznantes como las imágenes, no siendo tratando de atacar a un partido o al otro partido, cuando lo que realmente tenemos es poblaciones muy específicas en este momento, generando violencia extrema y aterrorizando a las personas de carne y hueso. Entonces yo creo que para mí lo importante en este momento, sobre todo en términos de violencia, es que empecemos a escuchar, por ejemplo, a organizaciones como los familiares del Comité por la Justicia en Cárceles, que empecemos a escuchar a organizaciones, por ejemplo, de Esmeraldas. Recuerde, el cambio nunca se da en debates académicos. El cambio se da en luchas específicas y concretas de las personas. Tenemos que prestar atención y el gobierno debe trabajar con las poblaciones. Esto no es una cuestión de expertos en seguridad. El experto en seguridad en el Ecuador es una figura que si ha hecho algo es agravar la situación. Jorge, yo tengo dos inquietudes. La primera es, la exdirectora de rehabilitación, Zumárraga, denunciaba en este espacio que en la cárcel de Cotopaxi, los internos, los varones, forzan las seguridades de los pabellones para tratar de ingresar hacia el lado de las mujeres. Y hubo un incidente parecido este fin de semana en Loja. Usted que está cerca de conocer estos casos, ¿qué se sabe? ¿Es así? ¿Qué garantías se están tomando, qué prevención se está tomando para evitar que esto termine ocurriendo? Porque yo no me quiero ni siquiera imaginar qué es lo que puede suceder si en realidad los internos varones forzan la seguridad y se trasladan hacia al sector donde están las internas mujeres, por un lado. Y por otro, sí quisiera que nos dé un poco de detalles de esta plataforma multimodal de Ecuador Observatorio de Prisiones, donde se va a poder encontrar varia información que, de acuerdo a sus propias palabras, el Estado no investiga. Sí, mire, en mi opinión, el gobierno ayer debería haber ya decretado la excarcelación de las mujeres en las cárceles. No tiene ningún control, no tiene ninguna capacidad de respuesta. Las alertas han venido desde distintos lugares, es conocido por la opinión pública y en este momento nosotros sabemos que la gran, pues, 95% de las mujeres que están en cárceles están por delitos de droga y pequeño tráfico y que es un pequeño porcentaje que está asociado a delitos ultraviolentos. Esto ha incrementado porque las bandas cada vez se han ido reconfigurando también en términos de género, pero la gran mayoría son personas que están por delitos de drogas y muchas veces tienen que estar ahí por distintas razones que hay varias investigaciones que nos dan cuenta de eso, sobre todo Mujeres de Frente ha hecho una investigación de 20 años sobre el tema, entonces creo que nos podrían informar más. Pero en mi opinión, lo primero que se debe hacer es hacer una medida de emergencia, despoblar las cárceles, empezando por las mujeres que se encuentran en riesgo inminente en este momento, y la segunda cosa que se debe hacer, en lugar de estar trasladando a todo el mundo, porque todos los traslados, usted va a ver que hay una relación entre los traslados y las masacres, o la construcción de más cárceles dentro de cárceles. Yo recuerdo que la gran discusión que tuvimos la última entrevista era el pabellón de máxima seguridad, y después usted ve que igual hay matanzas adentro, igual hay armas adentro. Entonces también volver a la política de despoblar las cárceles y sobre todo bajo la premisa de que en este momento el encarcelamiento en el Ecuador es una condena de muerte. Y hay mucha gente que está muriendo que no tiene una sentencia y que así tuviese una sentencia, el país no reconoce la pena de muerte. Y también desde las autoridades
y sobre todo las autoridades de seguridad, dejar de incentivar esta suerte de tenemos que acabar, tenemos que borrar con determinadas poblaciones. Así no funciona una sociedad, ¿no? Una sociedad, usted no acaba con alguien porque no está funcionando. A propósito de esto que le pregunta Licenia, Jorge, le quiero trasladar una inquietud de uno de nuestros oyentes. ¿Qué se sabe sobre niños y niñas que también viven con la población carcelaria? ¿En qué condiciones están? Ese ha sido un problema grave, sobre todo la Alianza contra las Prisiones lo ha trabajado y en particular Fundación Dignidad. Una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es que muchas de las madres que están viviendo con sus niños constantemente son amenazadas de ser separadas de sus niños, constantemente son violentadas en sus derechos de estar contra ellos y que los niños se convierten en las posibilidades. Recuerde, el maltrato institucional, la violencia burocrática que ejerce el SNAI sobre la población penitenciaria es igual de cotidiano, es igual de dañino del que ejercen las bandas. Entonces, lo que sabemos es fundamentalmente que las madres que están dentro de cárceles están siendo asediadas constantemente, no solo por las bandas, sino también por las burocracias que están encargadas de administrar la cárcel. Y sobre la plataforma, para pasarme un poco a la plataforma, una de las cosas que estamos trabajando con el Comité de Familiares por la Justicia en Cárcel, con CDH Guayaquil y con la Universidad John Jay College de Nueva York, es cuál va a ser el acompañamiento que hacemos a las familias. Hay dos tipos de acompañamiento que estamos haciendo. El uno es un acompañamiento también espiritual. Le doy un ejemplo. Cuando lanzamos el observatorio, al día siguiente nos anunciaron del asesinato de una persona en cárceles. En ese momento se trasladó un equipo del observatorio con el padre Luis Barrios a tener una ceremonia. No debemos tampoco deslindarnos de eso, y sobre todo en este caso la academia, que por lo general suele estar muy ocupada con números y con explicaciones de hipótesis, deslindarnos que la única salida y la pacificación también tiene que ser con cerrar esa herida espiritual. Y en los niños lo que vamos a trabajar son con los niños que son víctimas de las masacres, y ese es un proyecto que vamos a llevar adelante en los próximos meses, porque no solo debemos atender al trauma psicológico, sino también el horizonte a futuro. Usted recuerde, en este momento la política es la política de la venganza, ¿no es cierto? Y la venganza y el trauma se hereda. Entonces, cada vez que hay masacres, las siguientes generaciones van a vivir con ese trauma y eso va a generar más violencia en el futuro. Si al inicio, si hace 2 años yo le anunciaba con pavor que la violencia se iba a extender en el espacio, es decir, de la cárcel hacia los barrios populares y después hacia ciudades enteras, ahora lamento también anunciar con pavor que esto puede convertirse en algo generacional y debemos empezar a trabajar seriamente en eso. Jorge, en los últimos días el presidente concedió una entrevista a un medio internacional, y en ese medio internacional, que es una entrevista además que está plagada de lugares comunes, Lasso repite algo que había dicho en una de sus últimas entrevistas el ex secretario de Seguridad, tan cuestionado por cierto, Diego Ordóñez, y era que los delincuentes que ahora están secuestrando, que están robando, que están metiéndose a las urbanizaciones, a los condominios, etcétera, etcétera, que están vacunando, etcétera, etcétera, están mutando o están migrando de actividad delictiva porque como el gobierno ha sido tan exitoso en su lucha contra el narcotráfico, está cercando ese negocio y están los delincuentes buscando otros giros más o menos, ¿no? Entonces esa era la explicación que dio Ordóñez y que el presidente Lasso repite en una de sus entrevistas este fin de semana. Yo quisiera preguntarle a usted su criterio con respecto de lo que ha sido históricamente la lucha contra el narcotráfico, como la ha llevado adelante Occidente desde el gobierno de Ronald Reagan y que ha resultado ya un completo fracaso, que no, digamos, no tuvo mayores resultados cuando, por ejemplo, lo del Plan Colombia, más de una década, y hoy seguimos enfrentando problemas en el caso de Ecuador, además con un Estado que no quiere ocuparse, que no quiere invertir en seguridad, bueno, ni en nada, pero ni en lo social, porque capaz remontándonos a esos orígenes es donde también vemos por qué niños dejan de estudiar o no terminan su curso de escuela, de colegio y demás, y
se vinculan en estas bandas delincuenciales, etcétera. Saber su opinión con respecto de lo que ha sido históricamente la lucha contra el narcotráfico, cómo se ha manejado desde el norte, los resultados que nos ha dejado y lo que debería ocurrir de aquí en adelante. Miren, la guerra contra las drogas es un fracaso que los propios organismos internacionales lo han declarado una y otra vez, pero es un negocio también. Entonces es un fracaso en términos sociales, pero es un negocio exitoso en términos de armas. Entonces la guerra contra las drogas y como la configuración de la política en Estados Unidos, y eso es algo que debemos entender, es que la guerra contra las drogas es la forma en la que Estados Unidos sigue teniendo injerencia y formas de presión en los países de la región. Yo creo que fue un acierto hace unos años deslindarse de la guerra contra las drogas. Lamentablemente duró muy poco esa política y enseguida volvimos a casi nacionalizar la lógica de la guerra contra las drogas. Y ahora, lamentablemente, hay gente que se abandera de ese tipo de guerra, ¿no? Incluso usted puede ver que básicamente los comunicadores o los opinadores de la derecha le hablan directamente al presidente de Estados Unidos como si ese fuera su aliado. Lo que están diciendo, este es su aliado contra la guerra, en la guerra contra las drogas, no deje que se caiga. La guerra contra las drogas es un fracaso. La guerra contra las drogas es lo que nos tiene aquí. La razón no es que dejamos de estar en guerra contra las drogas. La razón es que por la lógica de la guerra contra las drogas, dejamos que la policía se autorregule y tome sus propias decisiones sin ningún tipo de control civil. Es decir, dejamos que básicamente la seguridad tenga una lógica policial y a veces en franca disputa con la lógica militar. Pero el gran problema es la guerra contra las drogas. Y el libre porte de armas, si quiere hacer un comentario final sobre aquello que fue un anuncio, terminó convirtiéndose en otra cortina de humo, ahora ya ha quedado claro que no vamos hacia allá, pero también fue parte del debate y de la discusión los últimos días, Jorge. Sí, a mí lo que más me preocupa es que se toman estas decisiones reactivas sin ninguna consideración. Yo recuerdo que en 2006 publicamos en un libro sobre armas pequeñas y ligeras con Alexei Páez, un análisis. En ese momento, a mí lo que me preocupa ahora es que en ese momento las fuerzas de seguridad estaban muy claras en que el porte de armas de civiles era contraproducente, que la policía no tenía capacidades para controlar eso y que lo que íbamos a tener es un incremento de la violencia o lo que ellos llaman daños colaterales, ¿no? Entonces, lo que me preocupó cuando se anunció es que usted veía voceros de la policía más bien a favor y otros en contra, pero lo que sí debemos entender es que la policía del Ecuador, al igual que la política del Ecuador y al igual que las cárceles, están completamente fragmentadas. Entonces, en la policía usted lo que tiene son altos mandos respondiendo a determinados grupos de poder específicos y tiene varios grupos de esos. Entonces, yo he venido entrevistando policías desde 2013 y esto ya se venía alertando. Y es básicamente que en la policía, cuando usted habla con los rangos altos, lo que están preocupados es, uno, de que no le saque del trabajo el presidente, dos, que no le voten sus colegas generales, tres, que frente a la ciudadanía muestren una dinámica de eficiencia. Y es por eso que lo que hemos vivido en los últimos años, sobre todo, es una coreografía de seguridad que no soluciona absolutamente nada. Solo encrespa más los ánimos de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre muy interesante conversar con usted, muy amable por habernos acompañado. Muy gentil, Muchas Jorge, gracias. Un abrazo, gracias. A usted, Jorge Núñez, antropólogo, cofundador de Caleidos y codirector del Observatorio de Prisiones, que ha estado con nosotros, 8:09, muy interesante. Vamos a una brevísima pausa, regresamos inmediatamente para continuar con más entrevistas.